Muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Alejandra Bermúdez. Yo actualmente soy estudiante de la maestría en educación de la Universidad del Cauca. Pues estoy interesada o me interesé mucho en el tema por varias cuestiones. No soy músico, pero pienso que posiblemente por eso puedo dar como otra mirada a lo que es. Yo soy licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad del Valle. Precisamente estoy dando otra mirada desde otra forma. Lo que hablaban mucho en la mañana era precisamente de compartimentar siempre y fraccionar las ciencias. Pues en este caso yo muy arriesgada, porque yo sé lo que, o por lo menos he percibido lo que es ser músico, la integralidad y la complejidad que eso pues suscita. Y así todo me metí en este trabajo para mirar precisamente las prácticas pedagógicas de los estudiantes de clarinete. Entonces, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a los estudiantes, a los maestros, pues que me dieron el espacio para poder hacer parte para poder hacer la investigación. Yo pertenezco a la línea de motricidad de la Facultad de Educación. Precisamente esta es la investigación. Esto hace parte de un fragmento de la investigación, pero en general es sentido de los estudiantes de música de la cátedra de clarinete a la práctica pedagógica de sus maestros en la Universidad del Cauca. Primero el contexto, pues sabemos que en la Universidad del Cauca llegan estudiantes más que todo del suroccidente colombiano. En el caso de la cátedra de clarinete son estudiantes que han tenido desde muy pequeños acercamientos con la música, la mayoría, y hay músicos instrumentistas que se están formando para ser músico instrumentista o para dirección de banda. Son jóvenes en su mayoría. ¿Por qué la investigación? Primero, yo me he enfocado mucho en las prácticas pedagógicas y observé que desde la educación superior, aunque hay mucha investigación, desde la parte musical, de la enseñanza musical como profesionales de la música, hay mucha bibliografía de las prácticas pedagógicas, pero no está enfocada a la parte musical, de formación musical, porque a veces se considera como que muchos autores lo comentan y es como que la parte universitaria solo está centrada en la parte disciplinar. Entonces muchos trabajos empiezan desde allí, desde lo disciplinar. Hay muchos trabajos desde la escuela, desde la educación inicial, pero desde la formación universitaria no encontré trabajos de la formación instrumental, encontré muy pocos. Primero, este es mi concepto, las prácticas pedagógicas, y encontré muchísimas definiciones de las prácticas pedagógicas. Inclusive hay una materia que se llama práctica pedagógica, que lo ven los estudiantes, que es como la práctica que ellos llevan a las aulas, También está el concepto más enfocado desde Bernstein o Michel Foucault, que habla sobre las prácticas pedagógicas como la reproducción de la pobreza inclusive, o un sistema de control. También está, el término como tal se visibiliza en Colombia a partir de los años 80. Entonces aquí en Colombia hay un grupo que se llama el Grupo de las Prácticas Pedagógicas, que está enfocada en toda la historia del maestro. Toda la historia, inclusive desde la parte cuando ya empieza la escuela en Colombia, en 1820, que se empieza a pensar la escuela, pero la escuela como espacio de formación, o sea, no la escuela como los conventos, sino como la escuela ya que tiene unos ritmos diferentes y aglutina a los estudiantes. Pero en este sentido, yo me enfoqué desde este concepto. Porque para mí la escuela o la institución, digamos la institución universitaria, también es un encuentro. La mayoría de los estudiantes ven la universidad a veces como la segunda casa,
porque allí están la mayor parte del tiempo. Entonces, desde este concepto, escojo mi trabajo. Y en el clarinete, pues aquí vemos el clarinete, que es un instrumento muy utilizado aquí en Colombia. Aquí está la familia del clarinete y precisamente hablamos de los maestros. Los maestros desde la parte, los maestros también son artistas y eso lo digo desde el autor Saldarriaga, que él dice que el maestro es un artesano, porque a pesar de que hay una técnica y hay unos conocimientos del profesor, también es como formando no en serie. Entonces, a partir de allí, yo tomo esta cuestión y empiezo a observar la práctica pedagógica precisamente en el aula de clases de clarinete. Además, pues que me surge lo que les comentaba, es que me parece muy interesante la parte, los músicos, la integralidad que manejan ellos. O sea, no se habla solo de la interpretación, sino de la ejecución, de la parte técnica. También se habla inclusive de la anatomía. O sea, todo maestro debe tener en cuenta y no se da cuenta que lo tiene en cuenta, que a todo el mundo no tiene un mismo método ni de enseñanza ni de aprendizaje, porque todos, inclusive en la anatomía, en la técnica, todos son diferentes. Además, hay unos estudiantes que se frustran más fácil que otros y hasta en ese momento el mismo maestro le toca como o motivar o desmotivar. Entonces, es toda la integralidad de la música y de todo lo que se observa en el aula, porque el aula se convierte, o sea, uno ve una hora de clase y allí pasan muchas cosas. En la categoría de sentido la tomo desde Holzapfel, porque es algo que le da sentido a la vida, y la mayoría de estudiantes tomar la profesión musical como camino de vida, pues es una decisión pues muy importante. La metodología que se utilizó es la metodología cualitativa. El diseño metodológico, la metodología cualitativa, ¿en qué consiste? En mirar qué piensan las personas, o sea, describir lo que ellos proponen. O sea, yo tengo en cuenta los actores de la investigación. El diseño metodológico es una etnografía. La etnografía normalmente se utilizaba para ver las comunidades indígenas, eso fue en principio, pero ahorita aquí hablamos de etnografía educativa. La etnografía educativa es la observación. O sea, yo me dediqué primero que todo a observar qué pasaba en el salón, cuáles eran las dinámicas que habían allí en las clases. Las técnicas y herramientas fueron primero pues la observación, luego ingresar lo que pasaba allí en un diario de campo y por último las entrevistas. Realicé varias entrevistas y los datos se analizaron desde la teoría fundamentada de Corbin y Strauss, donde se hace primero una selección de los relatos, o sea, se transcribe las entrevistas, lo de los diarios de campo y empezamos a buscar cosas que se repitan, una codificación. Y de allí pues me salieron, pues precisamente eso es parte de la parte de la codificación. Y es que pues toca hacer relatos cortos, pues también se pueden hacer relatos largos y analizar los párrafos de la entrevista, pero en este caso yo hice relatos cortos y empezaba a buscar categorías, cosas que se repetían para mirar cuáles eran las categorías selectivas, las grandes categorías que quedaban del trabajo. Y entre los hallazgos, aquí solo voy a plantear un hallazgo que me pareció muy interesante
y es que la autonomía como factor fundamental en el aprendizaje del estudiante. Y en este sentido, este es el primer hallazgo que tengo, me salieron 5 códigos, pero lo traje aquí porque considero que parte de la formación del docente es enseñar la integralidad, y en esta integralidad está la autonomía del estudiante. No es fácil enseñarla, pero los estudiantes son conscientes, o por lo menos sienten, que desde los profesores ellos tienen autonomía y pueden opinar de su enseñanza, pueden opinar de sus quehaceres diarios, de su práctica, y no se sienten en cierto modo juzgados. Entonces, la autonomía… algo que se observa mucho en las clases de música y en esta clase instrumental es la parte de la repetición, y es que los maestros, aunque uno no sea consciente de eso, uno es un ejemplo. Muchos de los estudiantes van a enseñar como los maestros le enseñaron. Eso se vio en muchas entrevistas donde el maestro es como muchos no reciben formación pedagógica, pero la mayoría salen a enseñar en alguna universidad o en alguna escuela, en algún colegio, y ellos enseñan como les enseñaron a ellos. Entonces, mira la influencia tan grande que tiene el maestro en la formación. Por ejemplo, también hay un conocimiento empírico del maestro. Y es que aunque hay elementos de la técnica y repetitivos, también ellos están reflexionando todo el tiempo sobre su quehacer. Y en este sentido, pues traigo a colación a un autor que es de apellido Chon, y él trabaja sobre la práctica reflexiva en todas las profesiones, ¿no? Pero precisamente el ejemplo y el estudio que él hace, lo hace en una clase magistral de música, y lo hace allí porque él considera que el maestro de música siempre está reflexionando sobre su quehacer en el momento, cosa que de pronto no pueden hacer muchos de los profesores que de pronto manejan grupos más grandes. Entonces siempre están mirando, repite, haz esto así no se hace, ¿por qué? El estudiante pregunta por qué, y allí es muy importante la interacción también, porque cuando el estudiante cuestiona, pues precisamente el maestro se ve obligado a argumentar, y él empieza a sacar sus propias conclusiones y a tomar inclusive una forma de tocar él. Entonces, en la parte de autonomía, también traigo a colación un libro, una experiencia pedagógica de un francés, Rancière. Él trae a colación en el libro expone cómo varios estudiantes que no saben hablar, que él no sabe enseñar francés, y hay unos estudiantes que tampoco saben, pero desde la autonomía, desde ellos empiezan a aprender, sin que él les esté explicando. Entonces, lo que esta como análisis propone es que no siempre hay el que sabe y el que no sabe. A veces desde los mismos estudiantes vienen con un conocimiento que es muy diferente al del maestro, pero que es un conocimiento válido también. Entonces, él lo que plantea es que uno no debe dividir siempre en el que sabe o el que no sabe, o la verticalidad, yo soy el maestro y usted es el estudiante, porque a veces los estudiantes le pueden enseñar muchas cosas al maestro. En la autonomía también está la misma responsabilidad del estudiante, y es que si un estudiante quiere avanzar en el instrumento, pues debe practicar y debe estar consciente de que es a partir de él que él aprende. O sea, el maestro puede dar muchas herramientas,
pero es desde su responsabilidad, su querer, que pueda hacer muchas cosas desde el instrumento. Entonces, este libro se llama El maestro ignorante. Desde este libro y desde esta experiencia que pasa en el siglo XIX, desde aquí se presenta cómo hay una igualdad inclusive, o sea, inclusive desde los maestros y estudiantes. Y allí es donde yo traigo, y me parece muy importante, la parte de alteridad. La alteridad, primero que todo, la han tratado muchos autores a una gran profundidad. Y la alteridad para mí es ponerse en el lugar del otro. El maestro en ocasiones no se pone en el lugar del estudiante. O el estudiante a veces también ignora lo que el maestro hace, o sea, todo lo que hay detrás, el esfuerzo que hay para preparar una clase. Entonces, la alteridad para mí aquí siempre entre maestro y estudiante es un punto de reflexión, aquí se presenta. Y es que no solo hay más que todo en los músicos instrumentistas, no hay solo una relación de enseñanza-aprendizaje, sino que también va más allá. Inclusive, como se ven tantos semestres a lo largo de la carrera, esta a veces viene siendo una relación de amistad ya, de conocimiento, de confianza. Entonces, no es que solo se vean un momentico y bueno, ya lo que aprendió, sino pues que eso toca al profesor, así como al estudiante pues también toca lo que le dice el maestro. Inclusive a los maestros de música les toca motivar, les toca como manejar esas clases donde en todas las clases hay una diversidad de emociones, está la alegría, está la frustración, están un poco de emociones que a veces el maestro le toca sortear con todo eso. Bueno, ¿yo cómo hago para que no se me desespere el estudiante? Entonces, desde allí hay una relación de alteridad consciente e inconsciente del maestro. Y es que es reconocer que la educación superior no solo, o sea, uno está formando una persona integralmente. Disciplinarmente es muy importante, pero muchos de los autores plantean que precisamente ya se está pensando y se están haciendo muchos trabajos desde la formación humana, porque primero eres humano que profesional. Entonces, las aulas representan una gran riqueza cultural. Y en este sentido, por ejemplo, Freire, que es un autor latinoamericano que corresponde a la teoría crítica, Freire nos plantea: no hay docencia sin dicencia. Las dos explicas y sus sujetos, a pesar de sus diferencias que los connotan, no se reducen a la condición de objetos uno del otro. Y allí mismo la alteridad se presenta tanto en la investigación como en el aula. En la investigación, porque yo no me puedo encerrar, o por lo menos nosotros los de humanas, y yo creo que inclusive los cuantitativos, los ingenieros, no se pueden encerrar en un laboratorio a experimentar. En este sentido, yo hice una investigación cualitativa. Necesitaba los otros sujetos, necesitaba saber qué estaba pasando. Allí hay una relación de alteridad. Entonces, pues esta es como la… en la autonomía también es importante la confianza en sí mismo. Y esa confianza en sí mismo a veces incluye mucho la labor del maestro. Entonces, muchas veces no tienen autonomía porque los estudiantes les da miedo a arriesgarse. Como pues, yo no opino por esto, no opino por lo otro. El maestro pues debe tratar de ofrecer esa confianza para que el estudiante pues que se arriesgue, ¿no? O sea, si dijo algo mal, pues aprende.
pero no como llegar a juzgarlo y decirle no, es que eso definitivamente no es así, ¿no? Sino entender que en todo ese proceso de aprendizaje estamos todos. Entonces, esta cita me gustó mucho y es precisamente que la enseñanza entraña tanto elementos propios de la sensibilidad artística como de la capacidad técnica, y que la práctica de la buena enseñanza es imposible sin la presencia de ambos tipos de elementos. Y era lo que aquí el arte, o sea, son artistas formando artistas. Entonces no puede ser algo rígido ni algo homogéneo, sino que precisamente tener en cuenta que si ustedes son artistas y la mayoría de maestros somos artistas, pues llevar eso a las aulas en la educación superior, que también es válida. Entonces son artistas formando artistas. Y pues esta es parte de la bibliografía que se utilizó en el marco de esta ponencia, pues porque esta es una parte de la idea, igual la discusión sigue. En el momento no he terminado toda la parte del trabajo investigativo, me quedan todavía hay algunos elementos que se integran allí. Y que pues debo empezar a mirar unos autores, por ejemplo en la parte de las emociones, en la parte, por ejemplo el profesor Maturana, que es chileno, que ha trabajado mucho la parte emocional en el aula. Entonces él tiene unas citas extraordinarias sobre precisamente eso, y él es biólogo, ni siquiera es, o sea, un biólogo que reconoce que desde el aula hay emociones, y más en la docencia universitaria y en la docencia musical. Entonces, pues esto era como para terminar. Muchas gracias por escuchar y bueno, gracias. Y gracias a los estudiantes que me apoyaron.